Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Muy buenas noches, bienvenidos para platicar entre todos de temas que seguramente van a causar impacto, interés y que les van a mover a la reflexión, por supuesto. Hoy estaremos abordando el tema de los derechos humanos en el ámbito electoral. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y también las candidaturas independientes. ¿Quién se apunta? ¿Quién dice yo? ¿Ustedes ya están listos para participar? Quédense con nosotros. Bienvenidos. Bueno, y le agradezco a Jesús George Zamora, él es director de organización del Instituto Electoral del Estado de México, que nos acompañe en esta ocasión. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Estaremos platicando contigo sobre los derechos humanos. ¿Qué tienen que ver los derechos humanos en el ámbito electoral, por supuesto? Pero si te parece bien, vamos a ver antes lo que vimos en el programa anterior. Vamos a darle un seguimiento a todos los temas que abordamos aquí para que nuestros amigos sepan por dónde andamos, cuáles son los temas de interés. Así que vamos a ver lo que en el programa anterior sucedió. En nuestro programa anterior conocimos los procedimientos para la constitución, registro y liquidación de los partidos políticos en el Estado de México, en voz del director de partidos políticos, Sergio Anguiano Meléndez. Pues mira, para la constitución de un partido político no es fácil en el Estado de México. Yo te hablo de partidos políticos locales, sí, no tanto nacionales. 4 partidos políticos locales tenemos en el historial del instituto. Yo recuerdo que había una organización política que trató de ser partido político que se llamó Conformación de Pueblos Mazahuas. Y nosotros recordemos que en nuestro Estado de México hay diferentes etnias, diferentes dialectos. Sobre el tema de transparencia y rendición de cuentas, Eduardo Segura Sánchez, profesor de la maestría en Derecho Electoral del IEM, compartió conceptos de suma importancia. El gobierno asume la responsabilidad de informar a sus ciudadanos, a sus gobernados, de qué está haciendo con sus recursos, qué está haciendo con sus impuestos. Entonces la rendición de cuentas es muy importante porque la ciudadanía pues pregunta y la autoridad tiene la obligación de contestarle. Y a medida que esto va avanzando, pues aquellos servidores públicos que no den el cumplimiento, pues también serán sancionados. Bueno, y también le echamos un vistazo a lo más importante, las actividades de la semana. La Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática del Instituto Electoral del Estado de México, presidida por el consejero electoral Arturo Bolio Cerdán e integrada por los consejeros electorales José Martínez Vilchis y Juan Salvador Hernández Flores, llevó a cabo una sesión ordinaria en la que desahogó una agenda de trabajo para conocer los avances relativos a las actividades que le competen y así contribuir al fortalecimiento de la cultura política democrática, educación cívica y a la construcción de ciudadanía. El Instituto Electoral del Estado de México presentó el libro titulado Medios de impugnación en materia electoral, de Eddie Izaguirre Treviño, en donde el autor comentó que la base del desarrollo democrático es el respeto a las instituciones y la aplicación del derecho, por lo que en su texto se dio a la tarea de observar si estaban garantizados los derechos de los ciudadanos, de los partidos políticos y si existen las instituciones del Estado con competencias suficientes y constitucionalmente establecidas para hacerlos tangibles. Con base en lo que establece la normatividad en la materia, durante el mes de mayo, en un ejercicio de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, los servidores públicos electorales del Instituto Electoral del Estado de México deben presentar su Declaración Anual de Situación Patrimonial 2013, bajo las modalidades que ha establecido la Contraloría General del IEM, a cargo de Ruperto Retana Ramírez. Las vías por las que se puede presentar son a través del sistema de declaración patrimonial o en formato impreso proporcionado por la Contraloría General del IEM. Pues Jesús, una vez más, bienvenido, muchas gracias por estar aquí entre todos. Buenas noches, Lupita. Primero quiero agradecerte
profundamente en nombre del Instituto Electoral del Estado de México que contribuyas con nosotros a dar cumplimiento a uno de los fines del Instituto, que es promover la cultura política y difundir la cultura democrática. Es uno de los fines del Instituto, de los más importantes y que realizamos tanto en épocas de proceso electoral como en épocas de no proceso electoral. Qué bueno que lo dices porque mucha gente piensa que no trabajan cuando no hay procesos electorales. Para nada. Pero sí se trabaja y se trabaja fuerte, como lo hemos visto en estos últimos programas. Jesús, preguntarte, ¿qué tienen que ver los derechos humanos en el ámbito electoral? Casi siempre que hablamos de los derechos humanos nos referimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las comisiones estatales de los derechos humanos, pero platícanos en esta ocasión cómo se mezclan. Qué bueno que me haces esa pregunta, Lupita, porque me permite destacar el agradecimiento que te hice respecto al cumplimiento de uno de nuestros fines, que es promover la cultura política y la cultura democrática. ¿Por qué debemos promover la cultura democrática en el Instituto? ¿Por qué debemos ir más allá de las elecciones, no simplemente organizarlas y vigilarlas? Y me parece que el legislador y el constituyente lo que quisieron es que vigiláramos, que veláramos también, porque más allá de que se elijan los gobernantes, también se procure el cumplimiento de lo que señala nuestra Constitución. Nuestra Constitución, en el artículo 3, señala que la democracia no es solo una estructura jurídica o un régimen político, es un sistema de vida que fomenta el crecimiento económico, social y cultural de las personas. Y en este sentido es por lo cual el Instituto tiene todo la obligación, la facultad de inmiscuirse, si podemos llamarlo así, en estos asuntos. ¿Y qué tema más relevante en la democracia? Que son los derechos humanos. Los derechos humanos son esenciales para la existencia de la democracia. De tal forma que el difundir y promover los derechos humanos estamos cumpliendo con uno de los fines del Instituto, que es precisamente el desarrollo de la democracia. Por eso precisamente este tema, que es de lo más importantes dada la reforma constitucional que tuvimos en junio del 2011, es por lo que queremos platicar un ratito sobre eso. Muy bien, de la reforma y de los puntos más importantes en un momento más, si te parece bien, nos hablas y nos vamos a fondo. Vamos a unos mensajes y enseguida estamos de regreso. Quédese con nosotros aquí Entre Todos. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Los derechos humanos tienen mucho que ver más que nada para regir nuestra conducta, ¿no? Y sobre todo también reconocer que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, deberes que cumplir. La democracia se debe de regir por los derechos humanos, ¿no? No se debe de pisotear a nadie con tal de tener algún poder o algún puesto. Pues yo no veo ningún derecho humano. Porque a final de cuentas, cuando nosotros, por ejemplo, a mí me robaron mi carro y ni siquiera, cuando me lo robaron tenía más derecho el delincuente que yo. Bueno, yo he visto en la tele que los protegen a los que van, no los discriminan como mucha gente lo hace. Y pues eso está bien, ¿no?
Yo creo que bastantes, pero que habría que tomar en cuenta eso con más seriedad y la gente debería estar mejor informada sobre esto. Yo creo que toda decisión o toda opción debe de ser basada en los derechos, para que también unos como ciudadanos no estemos reclamando que está al opuesto, ¿no? Estamos de regreso, qué bueno que usted sigue con nosotros aquí entre todos. Y Jesús, platicamos antes de irnos sobre la reforma constitucional a los derechos humanos, precisamente esta reforma muy importante que decías tiene varios aspectos y puntos importantes. ¿Cuáles mencionarías tú son los más relevantes? Pues esta reforma, a pesar de que ya va a cumplir 2 años, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, en realidad apenas está por desarrollar toda su amplitud y en realidad va a revolucionar el mundo jurídico y el mundo que beneficia a los ciudadanos y a los gobernados en este país. Verdaderamente no es poco lo que se hace con esa reforma, que en conjunto con la reforma para el juicio de amparo son de lo más importantes de relevancia en lo que acontece en nuestro país. Por lo que hace a la reforma en materia de derechos humanos, ¿cuáles son los puntos más relevantes? Además de que establece nuevas distribuciones y competencias a los órganos encargados de protegerlas, que fundamentalmente la Comisión de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo sustancial hace cambios relevantes, más allá de la diferencia del nombre entre garantías individuales y derechos humanos. Lo que hace ahora los derechos humanos, lo que hace ahora la reforma es sentar la obligatoriedad de todas las autoridades que no lo decía pero que era necesario que se dijera, para que promuevan, respeten, garanticen y protejan los derechos humanos. Y nos da un criterio muy importante para ello, que nos dice que las normas relativas a derechos humanos se deben interpretar conforme a la Constitución, y aquí es un punto importantísimo, que es con el cual amplía el ámbito de los derechos humanos, es también conforme a los tratados internacionales relacionados con los derechos humanos. Y esto en realidad viene a sentar un precedente en nuestro país de que se amplían totalmente esa gama de derechos humanos, que no solo son los contemplados en la Constitución, sino que también son los reconocidos en todos los tratados internacionales relativos con este tema. Ahorita que hablas de tratados internacionales, caso Rosendo Radilla, que tú estás muy interesado también, tengo entendido. Sí, claro. Bueno, el caso Rosendo Radilla, en realidad la Suprema Corte debió haberlo decidido antes de la publicación de la reforma en materia de derechos humanos. Y es tan importante el caso Radilla porque tuvo que esperarse a la Suprema Corte a que se publicara la reforma en materia de derechos humanos para a su vez emitir la resolución del caso Radilla. Caso Radilla que en realidad es un cumplimiento del Estado mexicano vía la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una sentencia, de una condena que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a la desaparición de esta persona. Y donde la obliga a investigar y a sancionar en dado caso a los responsables de la desaparición de Rosendo Radilla. Pero lo más importante, y es lo que abarca y toma como referente la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la Suprema Corte, es que a través del caso Radilla, la Suprema Corte ya permite el control difuso de constitucionalidad de las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Suena muy técnico, pero en realidad significa simplemente que los jueces, cualquier juez, puede controlar, contrastar todas las leyes que deba de aplicar con la Constitución. Y esto significa obviamente que en caso necesario, si el juez considera, cualquier juez de cualquier estado considera que es inconstitucional alguna ley, tiene la facultad de inaplicarla. No de invalidarla, porque la Suprema Corte se arrogó la facultad de que solo los órganos judiciales federales puedan invalidar la ley, es decir, que deje de tener efectos en la vida jurídica del país, pero sí para inaplicarla en el caso concreto los jueces pueden hacerlo. Y es un avance muy importante, es retomar lo que señala nuestro artículo 133 constitucional, en el que señala que todos los jueces deberán arreglarse a la Constitución y a los tratados internacionales y las leyes que emanen de la Constitución, no obstante que existan disposiciones en contrario en las leyes locales. Desde 1917 y desde antes de las constituciones anteriores estaba esa disposición constitucional, pero que por una interpretación de la Suprema Corte en los años 40, pues, no nos permitía hacer ese control difuso de constitucionalidad de las leyes.
Pero más aún, el caso Radilla, retomando el caso Radilla, lo que hace también es establecer un control de convencionalidad de las leyes. ¿Y qué es esto también? Un control difuso de convencionalidad. Y es la parte medular de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que le dice al Estado mexicano, tus jueces están obligados a de oficio, es decir, sin que te lo pida ninguna de las partes, a velar porque se respeten las normas establecidas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que equiparándolo a la Constitución, los jueces tienen que velar porque se respeten estos derechos humanos establecidos en la Convención. Y por eso se llama de convencionalidad. También los jueces entonces ahora hacen un control de la convención, de la convencionalidad, en la cual el México pues, ya forma parte. Y también en esto, el control difuso pues abre campos amplísimos de aplicación y de desarrollo de los derechos humanos en el país. Si me permites, te pregunto, para que nos quede muy claro, ¿cómo debemos entender los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, la definición clásica, y me parece que todos los ciudadanos deben de conocer, es que son aquellos derechos que son inherentes al hombre. Si queremos elaborarla un poco, podemos decir que son el conjunto de facultades, prerrogativas, pretensiones, libertades, que se reconocen al hombre por el hecho mismo de ser humano, al ser humano por el hecho mismo de ser humano. Estos pueden ser de carácter civil, político, económico, social o cultural, y tienen como finalidad, y eso es lo más importante, que salvaguardan la existencia, salvaguardan la dignidad y las potencialidades del ser humano. Me parece que con esta definición cubrimos todas las gamas de derechos humanos y que no es necesario hacer una enumeración de los derechos humanos. Y eso es algo en respuesta a las críticas que se realizan a esta reforma constitucional de derechos humanos, de que no existe un catálogo de derechos humanos. No necesitas haberlo. Precisamente para eso existe la Constitución y los tratados internacionales que son revisados, son ratificados por el Senado y en el cual obviamente los estados están haciendo parte y se están obligando a cumplir con esos derechos. ¿Quiénes protegen los derechos humanos? Todas las autoridades. Y en este punto la Constitución es categórica al utilizar las palabras que todas las autoridades, no solo los jueces, todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos. Y lo deben de hacer con base en principios que establece la propia Constitución, de tal forma que en realidad todos están obligados a proteger los derechos humanos, todas las autoridades. Si nos vamos en lo específico, pues obviamente como cualquier controversia, si existe alguna controversia por violación de derechos humanos, lo conocerán los jueces. Y en esto, como ya explicamos, el control difuso de la constitucionalidad, que es donde se reconocen los derechos humanos, o el control difuso de la convencionalidad en los tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos, pues tienen algo muy importante. Porque entonces, sociales, políticos, culturales, de todos. Los derechos humanos incluyen cualquier tipo de temas. Todos los que dijiste incluyen derechos humanos. En el caso de los derechos políticos, por ejemplo, que es el tema principal, el eje principal de este programa, ¿cuáles son los derechos humanos en materia política? Sí. ¿Votar y ser votado, por ejemplo? Si alguien te limita tu manera de decidir, ¿se estaría violando un derecho humano? Claro que sí, los derechos políticos son parte de los derechos humanos. Los más conocidos son el derecho a votar y ser votado. También forma parte de ellos el derecho de asociación, el derecho de reunión pacífica, el derecho de formar parte de los cargos públicos. Pero, por ejemplo, en el caso de votar y ser votado, y aquí existe la primera colisión que yo creo que nuestra Suprema Corte va a tener que definir en muy poco tiempo. La Convención Americana de Derechos Humanos señala que estos derechos solo pueden restringirse, reglamentarse por cuestiones de nacionalidad, edad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil, capacidad mental o sentencia de un juez penal. Y recordemos que nuestra Constitución señala en el artículo 38 que se suspenden, es decir, todavía no existe sentencia, se suspenden las prerrogativas del ciudadano, como es el de votar y ser votado, cuando existe un proceso criminal. No cuando existe sentencia, sino cuando ya existe un proceso criminal, que todavía no se define la culpabilidad de la persona, se suspende el derecho a votar y ser votado. ¿Se suspenden sus derechos políticos? Así es. Pero no sus derechos humanos.
es que los derechos políticos son derechos humanos. Entonces, en ese caso, nuestra Constitución está yendo en contra de lo que señala la Convención Americana de Derechos Humanos, porque solo pueden reglamentarse en el caso de que exista sentencia de un juez. Y en este caso, no existe una sentencia. Tan solo por ser inculpado, por llevar un proceso penal en el que todavía no he sido condenado a ser culpable, ya se me están suspendiendo mis derechos políticos, mis derechos humanos. Y me parece que es la primera parte que salta en cuanto a la amplitud que deben de considerarse en los derechos humanos, en especial los derechos políticos. Es algo que nuestra Suprema Corte yo creo que pronto definirá y que me parece que la solución es muy obvia, ¿no? Ahora, Jesús, en materia de derechos humanos y derechos electorales, ¿crees que hemos avanzado? ¿Estamos realmente como en las democracias que tanto admiramos en otros países, como naciones que son de avanzada? ¿Crees que vamos en el camino correcto? Yo creo que sí, Lupita. Yo creo que los avances que ha tenido el derecho electoral y todos los instrumentos y mecanismos que tenemos para que los ciudadanos ejerzan el voto han sido muchos y mayúsculos. Pero creo, y esta es la parte importante en cuanto al instituto le corresponde el desarrollo de la democracia, que no nos debemos quedar con eso. No nos debemos quedar con lo que es simplemente el instrumento, el medio para algo, que son las elecciones, que son para elegir gobernantes. Sí, pero ¿para qué les elegimos a los gobernantes? Pues es para que gobiernen y realicen lo que señala la Constitución. Permitan a los ciudadanos que ejerzan sus derechos. Esa es la finalidad verdaderamente de la democracia. Y precisamente por eso entonces el Instituto Electoral no se puede quedar simplemente con que ya cumplí con las elecciones, las organicé muy bonitas, ¿sí? Que en realidad lo hacemos bien, ya estamos muy avanzados en eso, pero creo que debemos dar el siguiente paso. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestra democracia? Nuestra democracia, que en términos de lo que señala, me parece que el jurista del mundo más importante en nuestros tiempos, Ferrajoli, llama la democracia sustancial. ¿Cómo vigilamos que se cumplan los derechos humanos? Y él equipara los derechos humanos precisamente a esta democracia sustancial, en contraposición a la democracia formal, que es precisamente todos los instrumentos para elegir gobernantes, ¿no? Si alguien me viola mis derechos políticos o alguien le viola a nuestros amigos del auditorio, algún ciudadano, sus derechos políticos, está violando sus derechos humanos, ¿con quién va? ¿Con el Instituto Electoral o va con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Qué bueno que señalas esto. La Comisión de Derechos Humanos son órganos protectores de derechos humanos. Y en el caso de los institutos electorales, en el caso del Estado de México, la Constitución local nos señala que somos promotores y difusores de la cultura democrática. Y en esto va incluido obviamente los derechos humanos. Nosotros lo que hacemos es promover esos derechos, pero no tenemos facultades para protegerlos en el sentido de que exista alguna investigación, sanción y reparación de los derechos humanos. Eso corresponde a otras instancias, que en este caso, como bien dices, pues son las comisiones de derechos humanos que están enfocadas a esas grandes actividades de sancionar y reparar los derechos humanos. Y por cierto, en el caso de reparar los derechos humanos, es algo que introduce también la reforma constitucional, la reparación por violación a los derechos humanos, que no teníamos los ciudadanos. Los ciudadanos, si nos violaban nuestros derechos, pues nos pedían unas disculpas y es todo lo que pasaba. Eso cuando bien nos iba, ¿no? Así es. Ahora, con la reforma constitucional, el Estado está obligado no solo a investigar y sancionar a quien viola los derechos humanos, sino también a reparar el daño que se ocasionó con la violación de esos derechos humanos. Lamentablemente, como sucede en muchas reformas, ya se le pasó el tiempo al Congreso de la Unión, pero ya el constituyente le dijo que debía haber emitido una reforma, una ley reglamentaria de reparación por violación de los derechos humanos en un año. Ya llevamos casi 2 años y nos falta. Ese es el gran pendiente entonces. Pues uno de tantos, ¿verdad? Me parece que sí, como ciudadanos debemos exigir a nuestras autoridades pues que se cumpla lo que el constituyente ha mandatado. Muy bien. Jesús, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias por estar aquí entre todos. Muchas gracias, Lupita. Buenas noches. Y nosotros vamos a unos mensajes, pero no se vaya porque seguimos platicando de derechos humanos, pero también de candidaturas independientes. Regresamos.
Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Estamos de regreso, qué bueno que continúan con nosotros y vamos a conversar de las candidaturas independientes. Ya les decía a ustedes que estaríamos platicando de derechos humanos, pero también de candidaturas independientes y nos acompaña precisamente Alejandro Pérez Contreras. Él es profesor de la maestría en Derecho Electoral del IEM, a quien doy la bienvenida esta noche. Muchas gracias por estar aquí, Alejandro. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy amable por la invitación y por aquí estaremos a sus órdenes para estar comentando sobre este tema. Oye, pues estamos hablando hace unos momentos con Jesús George acerca de los derechos humanos y dejábamos ahí el asunto de derechos humanos y candidaturas independientes. ¿Qué tan importante? ¿Cuál es la relación? Bueno, de hecho la importancia que reviste hoy en día y como ya se ha comentado, pues es una reforma que paradigmáticamente transforma totalmente nuestro sistema jurídico en el país, que aunque ya se ha venido adoptando en otros países de Sudamérica y en Europa, como tal nuestra tradición como sistema jurídico romano-germánico implica también el hecho de que teníamos ya estos derechos humanos inmersos o dentro de nuestra propia Constitución, incluso desde la Constitución del 17, donde teníamos una Constitución de avanzada que incluso fue copiada por la Constitución alemana de Weimar del 19 y que nosotros hemos tenido desde luego estos derechos humanos, ¿sí?, prácticamente ya señalados en la Constitución, pero que no los habíamos hecho valer en su momento, salvo a través del juicio de protección, que es el juicio de amparo, ¿sí?, a través de lo que conocemos como garantías individuales. Ahora sabemos que este tipo de cambio que se dio con la reforma del 2010, ¿sí?, permite desde luego que la Constitución, en su artículo primero, señale precisamente que la interpretación que se haga precisamente a la Constitución se hará conforme ya no a la propia Constitución, sino también a los tratados internacionales, ¿sí? Y a su vez también las autoridades están obligadas en el ámbito de sus competencias a proteger, ¿sí?, y a promover los derechos humanos. Entonces, como tal, los derechos humanos, ¿sí?, que son inertes a todo ciudadano, a toda persona, también lo es que las candidaturas independientes hoy en día pues son derechos políticos de los ciudadanos y como tal los derechos políticos es el conjunto de libertades, ¿sí?, que están otorgados, que se consagran en la propia Constitución, reconocidos como tal, y que desde luego esto implica también un reconocimiento a través de los tratados internacionales para llevar a cabo las distintas actividades que un ciudadano pueda desarrollar, pero con respeto de la misma autoridad. Ahora, candidaturas independientes o candidaturas ciudadanas, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esto, que era un tema exclusivo de los partidos políticos? Ahora las cosas han cambiado y la ley se ha reformado apenas el año pasado. Bueno, incluso este tema ahora, que en este momento candidaturas independientes o ciudadanas como tal, pero más es entendido como independientes de acuerdo a la fracción segunda del artículo 35 de la Constitución. Pero es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? Candidaturas ciudadanas o candidaturas independientes. Independientes porque ya no forman parte o ya no están en el monopolio como se entendía, como que era una prerrogativa o facultad exclusiva de los partidos políticos. De ellos postular o registrar candidatos. Ya no señala precisamente esa fracción segunda del artículo 35 de la Constitución Federal, que ahora también todo ciudadano podrá pedir su registro de manera independiente, cumpliendo con los requisitos que establezca la norma secundaria para tal efecto. Entonces es un derecho político, ¿sí?, que ya está reconocido en la Constitución, ahora hay que ponerlo en práctica. ¿Cómo lo vamos a hacer valer? ¿Cómo se va a poner? Ahora sí se va a materializar este derecho. Tenemos en este momento, por ejemplo, 3 estados que han estado regulando, como en el caso de Durango, Zacatecas y Quintana Roo.
Quintana Roo, que es de los estados que empezaron a principios de esta década, trabajando mucho con el tema de las candidaturas independientes y han hecho las regulaciones a su marco constitucional y legal para precisamente dar esta pauta a que existan candidaturas independientes en los estados. Y algo muy importante, ya la sala o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿sí?, a raíz precisamente de estas adecuaciones que han hecho estos estados a sus marcos normativos, sobre todo de manera reglamentaria, en el caso, por ejemplo, de Zacatecas o Quintana Roo, ya establecieron parámetros que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de acciones de inconstitucionalidad, que incluso las podemos ver reflejadas en la acción de inconstitucional 50, 57 y 67, ¿sí?, nos establecen ya requisitos sobre básicamente lo que debe observarse en cada una de estas legislaturas, para que aquellos artículos que vayan en contra de la Constitución se inapliquen y desde luego se regulen inmediatamente. Lo que hizo ahora la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es precisamente establecer ya criterios específicos sobre la participación de los ciudadanos, ¿sí?, ahora en los procesos electorales de manera independiente a los partidos. Pero cada estado es el que regula. Tengo entendido, cada estado define cuál es la regla que va a aplicarse a los ciudadanos que aspiren a alguna candidatura independiente. De hecho, es uno de los temas en que es importante en que cada estado tenga esa libertad de regulación a las candidaturas independientes, ¿sí? Y ello desde luego, conforme a esta reforma que se hace el año pasado, incluso fue de agosto del 2012, la reforma política, que entre otros temas era precisamente las candidaturas independientes, que ya está, señalo precisamente como importante el que se estableciera la regulación de estas, y que los estados, desde luego, conforme al artículo 116 de la Constitución, en su fracción cuarta, deben también hacer esas adecuaciones, y desde luego que tenemos un artículo tercero transitorio que nos establece precisamente que los estados, después de esta reforma del año pasado, tienen un año precisamente para llevar a cabo las adecuaciones a sus marcos locales. Además, un tema que fue muy polémico, muy discutido, mucho debate, incluso recordamos el caso, por ejemplo, de Jorge Castañeda, en fin, muchos otros que se estuvieron discutiendo en los medios de comunicación y que además era impensable justamente hasta el año pasado. Exactamente. Yo creo que el caso Castañeda fue prácticamente el inicio, la punta del iceberg, precisamente para llevar a cabo este reconocimiento, y sobre todo porque la Corte Interamericana hizo la recomendación en su momento. No teníamos todavía la vinculación de que las sentencias de la Corte Interamericana sí nos obligaran a hacer estas adecuaciones. Sí, lo que hace ahora es precisamente que este antecedente, como sucede también en Venezuela con el caso López Mendoza, algo similar también nos lleva al hecho de que este tipo de experiencias en el ámbito internacional, como sucede en otros países, es muy necesario hoy en día en la dinámica que debemos nosotros participar dentro precisamente en el contexto social en el que nos desarrollamos. Mucha gente dice que está harta de los partidos políticos y que por eso era necesario el que los ciudadanos que no se sienten representados en algún partido político se postulen de manera independiente. ¿Cómo se ve esto en el análisis, en el estudio electoral? Creo que aquí es una parte muy importante, porque ya la sociedad organizada, sí, ya no de manera individual, que aunque la Constitución nos habla de derechos individuales, pero también es el hecho que de manera colectiva la sociedad misma empieza ya también a generar las condiciones precisamente para que sea escuchada dentro de la toma de decisiones, a través de mecanismos de democracia directa, como puede ser el referéndum o el plebiscito. Es ahora también las candidaturas independientes, que esto le permitirá también a ciudadanos que tengan el respaldo social, de acuerdo a los requisitos que la misma ley establezca en el ámbito local, el que puedan participar. Por ejemplo, tuvimos el caso de Jesús Manuel Cloutier Carrillo, donde él solicitó su candidatura, su registro como candidato independiente a la presidencia de la República. Fue previo, desde luego, a esta reforma constitucional, pero dejó también el precedente, ¿sí?, donde el análisis que hizo el Tribunal Electoral Federal fue precisamente en el sentido de que pues teníamos ahí la regulación respecto al artículo 41 de la Constitución y no permitían el registro de candidatos independientes. Ahora ya el criterio ha cambiado, incluso algo muy importante, si bien es cierto los ciudadanos pueden ser registrados de acuerdo a la resolución que se emitió en el Juicio de Protección Ciudadano 41 del 2013 de Zacatecas, ¿sí?, donde se estableció que únicamente pueden ser postulados ciudadanos y militantes, no así dirigentes partidistas. ¿Sí?, que ese es otro criterio también, donde existe la división también entre los propios magistrados de la Sala Superior
para ese tipo de criterios. Y creo que esto es algo novedoso que hoy en día en sociedad lo estamos viviendo, pero es muy importante traerlo a colación precisamente porque la sociedad misma se ve interesada en participar de manera más directa. Me acuerdo que el año pasado, no sé si te acuerdas, tú tendrás la cifra más clara que yo, en el Instituto Federal Electoral fueron alrededor de 1,000 personas a registrarse a la candidatura a la presidencia de la República. Sin embargo, bueno, pues este era un ejercicio más bien, y todo el mundo sabía que era imposible, ¿no? Que alguien pudiera lograr este cometido, pero era un ejercicio de participantes ciudadanos que decían, bueno, aquí estamos nosotros y queremos que esto se abra. Y yo creo que algo muy importante también, a raíz de esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, ¿sí? Y estos derechos políticos como tal, ¿sí? Una vez que sean regulados por cada una de las entidades federativas, tenemos Zacatecas y Quintana Roo que establecen un porcentaje precisamente para que pueda ser validada la candidatura de un ciudadano que desea participar en un proceso electoral. Esos son de los candados que se tienen que valorar de acuerdo a las demarcaciones o a la región para obtener esa representatividad de un sector importante de la sociedad. ¿Sí? Entonces, como puede ser en algún estado que pueden necesitar, digamos, para diputado 2,000 firmas, digamos, en otro estado podrán necesitar 10,000 firmas, dependiendo precisamente del volumen de la población en que se concentre en la elección de que se trate, ya sea de gobernador, de diputado local, de presidente municipal, dependiendo la elección de que se trate. Creo que es un ejercicio muy amplio que se va a desarrollar ahorita, ¿sí? Y en el cual se deben establecer reglas muy precisas para lo cual se requiere en este tema. Alejandro, aquí nos gustan mucho los libros y te invito, al igual que a nuestros amigos del auditorio, también vamos a regresar contigo en un momento más, pero vamos a escuchar, si te parece bien este comentario, los contextos. El Instituto Electoral del Estado de México tiene entre sus objetivos el de promover los valores y las prácticas de la cultura política democrática a lo largo de los distintos rincones del Estado de México. En ese sentido, el Instituto realiza diversas acciones a lo largo del año, como impartir conferencias, cursos de diversas temáticas, así como publicaciones. En este caso, les queremos presentar este título, que es Gobernabilidad, Partidos y Elecciones en México, 1977-2010, cuyos autores son Cristian Uciel García Reyes y Reina Guadalupe Valdés Castro. Este título está en la serie Breviarios sobre Cultura Política y Democrática. Y pues los autores son, en el caso de Cristian, él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y es también maestrante en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y en el caso de Reina Guadalupe, ella es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa y entre sus distintas labores ha sido ponente y articulista en diversos medios. En ese sentido, pues nos presentan este título que tiene como objeto el de discutir un conjunto de vertientes que ha traído la democratización en diversas entidades del país. Se hace en este tomo una discusión sobre el tránsito a la democracia de 1977 a 1996. Se plantea el tema de los gobiernos divididos en aquellos casos donde pues el legislativo no tiene mayoría o es una mayoría que corresponde a un partido distinto al partido que tiene el ejecutivo, y en ese sentido se plantea una discusión que va a lo largo de distintas legislaturas federales desde 1997 hasta el año 2012 y las particularidades de cada una de estas legislaturas. Y por otro lado, se plantean también un conjunto de propuestas para fortalecer lo que ellos llaman la gobernabilidad democrática. Y en ese sentido hay, por ejemplo, alguna discusión sobre el jefe de gabinete, la ratificación por el Congreso de la Unión de algunos nombramientos del gabinete, la reelección legislativa inmediata, la redimensión del Congreso, la iniciativa preferente del presidente de la República, los mecanismos de democracia directa y la fijación de umbrales electorales. Esta obra resulta relevante para la discusión sobre la democratización en México en los años recientes y para comprender la relación entre ejecutivo y legislativo en el espacio de los sistemas divididos.
Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Pues no, porque primera pues no se da a conocer con la gente, que más que nada es la importancia que tienen los candidatos. Pues si no lo he escuchado antes, pues no. Tendría que escuchar primero sus propuestas y ver si nos convienen a mis comunidades, a mi municipio y a mí personalmente. Yo no confiaría en ningún candidato que no pertenezca a algún partido, porque yo creo que tenemos que definirnos. Sí. Siento que tienen más libertad, no están atados a ciertos protocolos, ¿no? que hay que cumplir en un partido. Sí, por supuesto. Yo creo que es importante que los ciudadanos participemos y aunque no estemos en un partido político, que podamos competir en las elecciones. Sí, porque tal vez sería alguien diferente que los demás políticos, ¿no? Pues yo creo que definitivamente no, porque si a veces a los que conocemos, o sea, hacen lo que hacen, ¿no? Imagínate a una persona que no conocemos, pues finalmente yo creo ya no estamos como para confiar en nadie. No. En primera porque tendríamos que conocerlo y por ejemplo un candidato que pertenece a un partido político ya viene trayendo, digamos así como que un expediente, ya sabemos quién viene siendo desde atrás y si de pronto resurge uno sin ningún partido político, no, así como que no habría una confianza en él. Seguimos platicando de candidaturas independientes y Alejandro, preguntarte, tengo entendido que en el mes de agosto es el plazo que ya se vence para que todo mundo entregue pues ya las definiciones sobre candidaturas independientes, toda la reglamentación en los diferentes estados de la República. Ese es el gran reto que se tiene ahorita precisamente, incluso no solamente en el tema de candidaturas independientes, sino en todos los que conllevan precisamente la reforma político-electoral más de agosto del año pasado, en el sentido de que todo lo que es el tema de plebiscito, referéndum, iniciativa popular, que en algunos estados ya cuentan con esta reglamentación y las candidaturas independientes, se estableció precisamente por parte del constituyente, del legislador, que se tuviera un año después de la entrada en vigor de esta reforma y que fue en agosto del año pasado, así es que tenemos hasta agosto de este año, digamos, en términos precisamente de dar cumplimiento a lo que establece la propia Constitución en su artículo 3º, transitorio. Sin embargo, yo creo que aquí lo más importante es establecer, como ya con la experiencia que se tiene ahorita de los estados como Zacatecas y Quintana Roo, que ya tienen la figura de la candidatura independiente regulada a través de reglamentación que se hizo al respecto, considero que todos los estados tendrán que estar observando el escenario de cómo van a operar estas candidaturas. Tenemos 14 elecciones, entre ellas está Zacatecas, participa, y también está Quintana Roo y Durango. ¿Van a tener ya candidatos independientes? Así es, efectivamente, que de hecho precisamente se está construyendo todavía este andamiaje para que a través de los criterios que está definiendo en este momento el Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación,
a través de la sala superior y la sala regional, establecer cuáles requisitos sí están cumpliendo con lo que establece la propia Constitución, porque hoy en día la interpretación que se hace es precisamente atendiendo a la propia Constitución y a los tratados internacionales. Prerrogativas, por ejemplo, igual que los partidos políticos. Igual que los partidos políticos vamos a tener ese mismo esquema. En el caso, por ejemplo, de sucede en Zacatecas y en Quintana Roo, donde el financiamiento también es igual que los partidos políticos, con la excepción de que, por ejemplo, no hay donación de inmuebles, por ejemplo, para los ciudadanos que están participando como candidatos independientes. ¿Sí? Existe un arrendamiento, por llamarlo de alguna manera, para que los inmuebles que les estén sirviendo como casas de campaña, pues una vez concluido su proceso, la campaña y el proceso electoral, pues sean devueltos estos inmuebles, ¿sí? Pero sí también se sujetan a los mismos lineamientos. Tiempos de radio, tiempos de televisión. Ese también es el otro factor, ¿sí? Que también se les está dejando un tiempo correspondiente, similar o parecido a los partidos políticos, pero no han encontrado todavía los espacios donde están entrando estos candidatos independientes. ¿Sí? Es toda una regulación que se tiene que hacer al margen de lo que sucede con los partidos políticos como tal. Yo creo que este es un ejercicio importante porque también la ciudadanía dice, bueno, si queremos un candidato independiente que está más identificado con nosotros como sociedad, ¿sí? Porque es una persona que conocemos en el pueblo, en el distrito, en nuestro estado en general, pues yo creo que este también es el gran reto para los partidos políticos, de nuevamente generar la confianza ciudadana hacia ellos. Porque va a haber mucha competencia, ¿no? Claro, exactamente. Imagínate que gane un candidato independiente a una organización política con tanta trayectoria, me parece que ahora sí va a haber una competencia, o por lo menos distinta, ¿no? Claro, y lo hemos visto en elecciones locales, incluso hasta federales, donde surgen personajes, ¿sí? Del medio incluso social o artístico que llegan a obtener una votación importante. ¿Sí? Entonces creo que eso también es algo que debemos de tomar muy en cuenta, ¿sí? Que las personas que están precisamente participando pues sean gentes que no sea que cualquiera nada más levante la mano, sino que tengan un respaldo ciudadano. Claro. Que eso es algo muy fundamental hoy en día con esta reforma. Ahorita que dices levante la mano a alguien, ¿cómo van a regular este tema que a mí me llama mucho la atención? Si 100,000 ciudadanos quieren participar, ¿cómo se le va a poner un límite? Porque si no también se estarían violando a lo mejor sus derechos, ¿no? Claro que sí, precisamente ante esta violación que pudiera haber, debemos también estar muy conscientes precisamente que este respaldo social de una persona que quiera participar como candidato, ¿sí? Debe contar con al menos un determinado número de apoyo ciudadano, que por ejemplo sucede como en Zacatecas o en Quintana Roo, que hay el 2 o el 5%, dependiendo de la elección. Sí, como puede ser que yo me pueda registrar con el apoyo de 2,000 firmas y en otro estado se pueda participar con el apoyo de 10,000 firmas, por ejemplo. Entonces también ese es el trabajo que Bueno, ahí están los requisitos entonces. Ese es uno de los requisitos. Tienen que cumplir igual que los partidos políticos sus requisitos, también los ciudadanos independientes. Para el registro. Sí, que en el caso, por ejemplo, de un partido político basta con que lleve ante el órgano electoral quiénes son las personas o los ciudadanos que van a participar para un cargo de elección popular. Acá el ciudadano tendrá que acudir al órgano electoral, pero además acompañar un listado o un padrón que le dé el respaldo correspondiente y que esté debidamente requisitado, para evitar que existan por ahí fraudes a la ley. Oye, en materia de prerrogativas, hay un pastel y es el único que se va a dividir entre los partidos políticos y los ciudadanos. Claro que sí. ¿No va a crecer, no vamos a tener que dar más dinero a los ciudadanos? Bueno, sabemos que todas las campañas políticas y todo proceso electoral, pues uno de sus características es precisamente el financiamiento, ¿sí? Se buscaba con la reforma constitucional de 2007, en materia electoral, era precisamente reducir el financiamiento a los partidos políticos. Sigue siendo un gran reto hoy en día y sabemos que... Y una demanda ciudadana. Y es una demanda ciudadana. ¿Qué tanto necesitamos precisamente seguir invirtiéndole a los partidos políticos, en general a un proceso electoral? En partes creo que es muy importante saber dónde están los factores o puntos de oportunidad y dónde precisamente yo creo que lo que se busca en los partidos políticos, ahora los candidatos independientes, precisamente tener esa representatividad social, ¿sí? Y que ese es lo que se ha aclamado mucho precisamente atendiendo a los diferentes foros en los cuales vamos participando como ciudadanos. Finalmente los partidos políticos se integran por ciudadanos. Yo creo que también este es el gran reto de los partidos políticos, generar la confianza ciudadana. No necesitamos tener campañas costosas para señalar o ir a convencer a los ciudadanos para que nos respalden con su voto. Un buen mensaje, ¿no? Un buen mensaje, claro.
creo que se puede a lo mejor ir generando condiciones o ir trabajando mucho precisamente en evitar que las campañas electorales sean sumamente costosas. ¿Ganamos en materia de democracia con las candidaturas independientes que se han establecido en el país? Claro. Efectivamente, porque incluso las candidaturas independientes ya las teníamos desde principios del siglo pasado. Incluso Francisco I. Madero, con su postulación como candidato, en base a la ley electoral de 1911, él participó como tal. También la ley electoral para cargos federales de Venustiano Carranza del 19, también igualmente. Entonces, creo que ha habido antecedentes importantes de que las candidaturas independientes han estado precisamente ya señaladas en nuestro marco constitucional. Sí, que hayan sido los cambios políticos, sociales, culturales que han ido generando condiciones diferentes, pero que hoy en día precisamente en nuestro marco constitucional, como ley fundamental, establece todos los derechos que ahora con los tratados internacionales, en donde el país ha suscrito sinalagmáticamente en aquellos instrumentos internacionales que, aunque no sean de derechos humanos, ya están inmersos en aquellos tratados donde existe una correlación, una vinculación, ¿sí? Como si se tratara de un contrato bilateral. Los estados de la República donde habrá elecciones que todavía no han reglamentado, ya no van a poder participar, ¿verdad? Ya no, ya porque incluso los procesos electorales ya están avanzados, ya están en campañas. Sí, creo que fue un gran reto para, por ejemplo, Zacatecas, ¿sí? El que haya establecido sus candidaturas, la figura precisamente para la participación de candidatos independientes, y creo que ese va a ser nuestro observatorio en esta jornada electoral del próximo 7 de julio, de observar cómo se van a ir dando estos escenarios en la participación ciudadana. Va a ser un mensaje importante a nivel nacional. Y creo que esto va a ser fundamental, sobre todo con la reforma que viene. Oye, ¿están las condiciones dadas para que no nos hagamos bolas? Creo que las condiciones están precisamente en el entendido de que si actuamos conforme a la ley, respetamos los derechos que están consagrados en la propia Constitución, ¿sí? Y establecemos las condiciones, y sobre todo en un proceso electoral, los partidos políticos establecen las reglas de participación, ahora los candidatos independientes también, creo que todo está precisamente en la observancia a la norma. ¿Sí? Y si todos observamos la norma como tal y evitamos generar condiciones en las cuales participemos actuando de manera fraudulenta, lo que estamos haciendo es que en lugar de estar ganando los partidos políticos, está perdiendo nuestra democracia en México. ¿Cuáles son los retos para candidaturas independientes y para los mexicanos con esta nueva figura? Pues el acceso a la justicia es el primer tema para los candidatos, ¿sí? Que tengamos acceso inmediato a la justicia, precisamente cuando se trata de violación a cualquier situación que busque conculcar el derecho ciudadano a participar en materia política, ¿sí? La libertad que van a tener los estados para la regulación de las candidaturas independientes. Debemos estar muy atentos precisamente a lo que está ahorita emitiéndose por parte en sus resoluciones por parte de la Sala Superior y las salas regionales. Hay que establecer ya en base también a los criterios que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que debemos de observar muy bien estos elementos importantes para que los estados puedan regular debidamente y observar la experiencia de Zacatecas y Quintana Roo. Sí. Muy bien, pues Alejandro, un placer platicar contigo esta noche. Muchas gracias por venir a platicar entre todos, además de este tema que es tan apasionante. No, muchísimas gracias, al contrario, el agradecido soy yo por esta oportunidad, este espacio, y agradecerles esta oportunidad de todo corazón, muy amable. Muchísimas gracias, un gusto platicar contigo de nueva cuenta. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado entre todos y por su participación, que como usted sabe enriquece, por supuesto, este programa. Muchas gracias a todos, que la pasen muy bien.